Carolina Vélez. Carolina Vélez, claro que está con Aldo Cornejo en otro lugar de Valparaíso. Carolina. Claro, Sebastián, Mónica, ya hemos hablado durante el día de lo que es esta catástrofe considerada el incendio más grande de Valparaíso, lo más triste de la historia de esta ciudad. Y para conversar sobre este tema estamos aquí con el presidente de la Cámara de Diputados, ex alcalde también de la zona, así que vamos a conversar con Aldo Cornejo. Diputado, poder preguntarle primero que todo, ¿cuál es el estado que usted tiene hasta ahora de la situación en la zona? Hablábamos de una información oficial de 500 casas dañadas, pero también se ha hablado de que hay más de 1000. ¿Cuál sería hasta ahora esa información? Mire, yo he estado en algunos lugares y yo me atrevería a decir que a esta altura de la tarde ya estamos superando las 1000 casas tranquilamente. Este es un incendio, a mí me tocó vivir 2 incendios, uno precisamente en el Cerro La Cruz, donde se quemaron 50, 60 viviendas que ahora entiendo se volvieron a quemar. Pero este es un incendio de grandes proporciones y lo peor de todo que es un incendio que está desde ayer en desarrollo, cambiando cada 2 horas, y cada vez que cambia se consumen más casas, ahora en la parte alta de Ramadita, en Rocuán. Entonces creo que es un incendio de muy, muy grandes proporciones, y dar un número, uno puede quedar corto en 1 hora, 2 horas más, pero yo creo que superamos las 1000 viviendas siniestradas. Claro, también pasa esto de que es recurrente los incendios en los cerros de Valparaíso, porque la proximidad entre una casa y otra de repente ni siquiera existe, o sea, son casas que están una junto a la otra, y al quemarse una, inmediatamente prenden, podríamos decir, 10, por ejemplo. ¿Es eso una motivación? Vemos que esto pasa recurrentemente por lo mismo. ¿Es una motivación para, por ejemplo, hacer cambios en el plano regulador de la ciudad, para poder legislar y decir, a partir de ahora las construcciones van a tener que tener ciertos requisitos? Bueno, mire, pasada la emergencia, yo creo que hoy día hay que preocuparse de las personas, de sus bienes, de la seguridad, del consuelo, de la ayuda. Pero no cabe ninguna duda que los responsables, hay que ser muy franco y claro en aquello, lo responsable en esta materia es, terminada la emergencia, superados los problemas, va a empezar la etapa de la reconstrucción, pero aquí las cosas no pueden seguir así en Valparaíso. O sea, aquí se requiere ayuda del gobierno central para resolver los problemas de conectividad que tienen los cerros. Si hay lugares donde los carros bomba no pueden entrar, para resolver el tema del abastecimiento del agua. Yo he sido testigo en 2 incendios, mientras yo fui alcalde, en el Cerro Esperanza y en el Cerro La Cruz, que no hay presión de agua en los grifos de la parte alta. Hay que resolver el problema de las tomas, hay que resolver el problema de la gente que está viviendo en zonas de alto riesgo. De repente son 6, 8, 10, 15 familias que están en una zona de alto riesgo, o 20, pero por estar en una zona de alto riesgo, mire el resultado que se produce: 1000 casas quemadas, miles de personas damnificadas. Aquí se requiere voluntad política de las autoridades locales, regionales y nacionales, recursos del gobierno central. Tenemos tiempo para resolver el problema de mediano plazo, de fondo, que, le insisto, el tipo de vivienda, el tipo de terreno donde se construye, no hay ninguna normativa, no se hacen cumplir las normas. Entonces, claro, hoy día estamos todos consternados por lo que pasa, estamos todos tristes por lo que pasa, pero en algún momento debemos tener la tranquilidad, la serenidad y reitero, la fortaleza política para tomar decisiones que muchos no van a querer comprender, que muchos no van a entender, pero ahora hay que tomarlas. Ha pasado recién 1 año desde el incendio de Rodelillo, y hoy día vivimos una tragedia mucho peor que la de ayer. Entonces, llegó la hora, después de la emergencia, después en la etapa de la reconstrucción. Y lo último que quiero decir en esta materia es que a mí me parece, y así se lo voy a plantear yo a la presidenta y al ministro del Interior, que en este punto el gobierno central tiene que designar una persona que se dedique especialmente a resolver estos problemas, que enfrente la reconstrucción y que enfrente la tarea que viene por delante. Yo no soy partidario de entregarle a ninguna otra autoridad el tema de Valparaíso, porque las otras autoridades tienen otras cosas que hacer, y esto debiera ser para este gobierno, para nosotros, la primera prioridad, porque estamos frente a una tragedia realmente de enormes proporciones. Diputado, ¿sería por lo mismo entonces esta, por ejemplo, la idea para presentar un proyecto de ley que exija ciertas indicaciones en cuanto a construcción, o que exija más digamos, más restricciones en cuanto a que esto se dice que son incendios intencionales? Entonces, mayor fiscalización podría ser. Mire, yo no creo que el tema es importante, pero no solo se resuelve con mayores normativas en materia de plano de regulador o de normas del Ministerio de la Vivienda, que las hay, si el problema es que no se cumplen.
Aquí se requiere recursos para terminar con la precariedad de la ciudad. Si las personas que vienen de Santiago o vienen a conocer Valparaíso conocen el Cerro Concepción y el Cerro Alegre, muy pocos suben a la parte más alta de Valparaíso. Hay mucha pobreza, mucha precariedad, mucho terreno que en el invierno se cae, mucha vivienda de material exclusivamente ligero. Hasta hace poco tiempo la gente de la parte alta no tenía agua, no había alcantarillado. Todavía hay sectores en la parte alta de la Cuesta Colorada, en Ramadita, donde está produciendo el incendio, cargado para el lado de Rocuán, donde está la población Las Torres, el campamento Santa Teresa de los Andes, etcétera. Hasta hace poco tiempo no tenían ni título de dominio, ni agua, creo que todavía no tienen agua ni alcantarillado. O sea, hay que erradicar la pobreza que construye con precariedad, porque no tiene más recursos, que vive sin que el camión de la basura pueda acceder a los lugares que viven. Es decir, aquí el tema es de fondo. Hoy, insisto, la emergencia, la reconstrucción, las personas, ayudarlas, consolarlas, acompañarlas. Pero después viene la tarea política. E insisto, una autoridad con plenas facultades para dedicarse a la reconstrucción de Valparaíso y a mejorar sus condiciones para que nunca más se repita esto. Y también usted lo nombraba recién, las tareas políticas. Con el estado de excepción, ¿el Congreso va a sesionar durante esta semana? Mire, la sesión del Congreso Nacional no tiene que ver con las disposiciones que adopte el jefe de las fuerzas de orden en la región. Nosotros tenemos sesión el día martes, miércoles y jueves próximo, hasta el Jueves Santo, y créame que no hemos tomado la decisión, me corresponde tomarla. He consultado con varios durante el transcurso de la tarde, jefes de bancada de distintos partidos. Vamos a tomar la decisión que sea más buena para Valparaíso, en la medida que esa decisión también contribuya a ayudar a resolver, a superar la emergencia que hoy día se está produciendo. Listo, muchas gracias, diputado. Bueno, y ahora el diputado se va a la reunión que hasta ahora está sosteniendo el ministro del Interior, también con la ministra de Vivienda y la ministra de Salud, que llegó hace algunos momentos aquí a la Intendencia. Nosotros nos quedamos acá y les vamos a estar contando ya las novedades de cuando finalice esta reunión y cuáles son los acuerdos que se llegaron con las autoridades regionales. Carolina, muy breve, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Preguntarte brevemente si está el diputado todavía al lado tuyo. Entendemos lo que él plantea que hay que hacer a futuro para solucionar el tema de fondo. La pregunta también es, ¿qué hizo él como alcalde para solucionar el problema de fondo? ¿O es que las autoridades del gobierno central no lo escucharon cuando él pidió hacer ciertas reformas? Súper claro, ¿qué hizo él como alcalde? ¿O es que las autoridades del centro de Santiago no lo escucharon cuando él quiso hacer reformas? Diputado, Mónica desde el estudio nos plantea la siguiente pregunta. Usted recordaba los tiempos en que era alcalde de la comuna y por lo tanto usted mismo dice que usted iba a los cerros, que no había presión de agua, o sea, estamos hablando de un problema que se arrastra por una cantidad de años. Usted cuando presentó este problema, ¿cuál fue la respuesta que tuvo? ¿No se le escuchó? ¿Qué fue lo que hizo para poder arreglar esa situación en ese momento, ya detectada? Mire, yo parto respondiendo a la Mónica la pregunta que me hace, diciéndole que yo fui el único diputado de la Cámara de Diputados que voté en contra de la privatización de la sanitaria. Vale es una empresa privada desde hace mucho rato. Usted me va a preguntar si está o no sujeta a la Superintendencia de Servicios Sanitarios. Sí, está sujeta. Ya el año 2007 había problemas de presión, 2006 en el incendio del Cerro Esperanza y naturalmente el 2008 en el incendio del Cerro La Cruz, donde se quemaron 60, 70 viviendas. No había presión de agua, y tanto es así que hoy, para tener la presión suficiente para combatir los incendios, está Viña, está Playa Ancha, Placilla, Curauma sin agua, para mejorar la presión de agua de la parte central de la ciudad del Paraíso, donde está el Cerro Ramadita, Rocuán, Mariposa, de modo que en su minuto fue un hecho público, notorio, no solo el reclamo de los vecinos, de los habitantes de Esperanza y de La Cruz, sino también se plantearon en reiteradas oportunidades a ESVAL no solo la falta de presión, sino además también la falta de grifo que existe en la ciudad de Valparaíso. Y como hay que acarrear agua en los carros bomba naturalmente hacia la parte alta, muchas veces falta el agua, hay que bajar, volver a subir, no hay suficientes camiones de aljibe. Entonces, yo cuando decía que había que preocuparse de Valparaíso con recursos para una ciudad tan precaria, me estoy refiriendo, entre otras cosas, a esto que acabo de comentar, que Valparaíso no es una ciudad que puede ser tratada como cualquier otra, incluso, desgraciadamente, cuando se producen estas desgracias. Diputado, le va a hablar Mónica con Sebastián Herrera. Sí, lo que le preguntamos de acá de Santiago es justamente si usted, que tenía claro ese diagnóstico,
Cuando usted pide recursos al gobierno central, porque siendo nos imaginamos, alcalde. exacto, siendo alcalde, nos imaginamos que lo pidió, ¿qué pasa ahí? ¿No se entiende desde Santiago la necesidad de hacer reformas de fondo en Valparaíso? ¿Por qué no se entregan los recursos? ¿Falta visión de lo que viven ustedes, de cómo tienen que estar preparados para enfrentar una emergencia? ¿Qué es lo que pasa? ¿Que desde un diagnóstico claro en Santiago no se entiende o qué? No, mire, ¿sabe lo que pasa, Mónica? Es que Valparaíso, y por favor no quiero politizar este minuto tan desgraciado para nosotros, pero en el gobierno de Frei Ruiz Tagle, que fue elegido el año 93, la principal tarea del gobierno de Frei Ruiz Tagle fue en Valparaíso instalar agua potable y alcantarillado. Parte importante, pero muy importante de la población de Valparaíso, particularmente en la parte alta, no tenía agua ni tenía alcantarillado. Ahí viene una tremenda inversión del gobierno de Frei Ruiz Tagle a través de los programas de mejoramiento de barrios para llevar agua y alcantarillado a muchos de los lugares donde hoy día desgraciadamente se está desarrollando el incendio. Enseguida, durante el gobierno del presidente Lago también se avanzó mucho, se dedicó fundamentalmente a las grandes obras públicas, el camino La Pólvora, el camino Las Palmas, etcétera, la playa, el Choncal Sur, y en el gobierno de la presidenta Bachelet, en el primer gobierno de la presidenta se avanzó mucho también en esa materia. Piense usted que allí se desarrolló el programa del Banco Interamericano, que fueron 72, 74 millones de dólares, que estuvieron dedicados a mejorar parte importante de algunas cuestiones básicas. Pero, sin embargo, yo creo que nunca ha habido voluntad política, y tengo que reconocerlo, de los gobiernos para entender esta ciudad del paraíso, para entender que por sí sola es imposible que resuelva sus problemas, y desgraciadamente cada cierto periodo de tiempo esto queda demostrado con desgracias no solo materiales, sino que lo más desagradable y penoso, con desgracias humanas. Yo espero y tengo la íntima convicción, porque lo he conversado, que el actual gobierno ha entendido esta dificultad y va a enfrentar este problema del paraíso, que no se va a resolver de un día para otro, porque estamos hablando de mucho dinero para invertir en una ciudad tan precaria y antigua y con tantas necesidades como es Valparaíso. Diputado, usted hacía referencia al tema del agua, el tema del rol de SVAL, de la empresa sanitaria, pero también hay otras que probablemente le correspondían al municipio en términos del crecimiento urbano, de la instalación de casas en lugares donde no estaba permitido, donde no era aconsejable quizás desde el punto de vista de la seguridad y de los riesgos de incendios forestales, instalar viviendas. En ese sentido, ¿cuáles son las dificultades con las que usted se encontró para poder hacer frente a ese tipo de temas, o qué medidas se adoptaron desde el punto de vista urbanístico y de crecimiento de la ciudad? Mire, a mí me encantaría ese tema poder discutirlo con mayor tranquilidad en un momento distinto. No quisiera emitir una opinión que pueda ser considerada como una crítica de orden político a administraciones municipales pasadas. Solo quiero decirle que sería muy injusto de mi parte atribuirle responsabilidad solo al actual alcalde. Creo que sería muy injusto autoatribuirme a mí en mi periodo de alcalde responsabilidades mayores de las que tenía, porque este problema de Valparaíso se viene arrastrando hace 20, 30 años. Recuerdo solamente un ejemplo: después del terremoto del 85 nació la población Eduardo Bello, arriba de la parte última de Playa Ancha, muy cerca de la cárcel. Esa población, hasta el gobierno de la presidenta Bachelet, imagínense los años que pasaron, solo en el gobierno de Bachelet pudo tener pavimento, muros, escala, arreglar sus viviendas, y poco antes había tenido agua y alcantarillado. Entonces, este es un descuido con la ciudad del paraíso que se arrastra ya por décadas. Ahora, que hay responsabilidades en haber permitido la instalación y el crecimiento desordenado, no respetando las normas básicas de la ley de urbanismo y construcciones, etcétera, sí las hay, pero no es el momento, excúseme, de hacerlas presentes. En otro tema, pero que tiene relación con la emergencia también, escuchamos a algunos parlamentarios como Francisco Chaguán que decían que el Congreso debiera ser usado como albergue. Escuchábamos a otros como la senadora Isabel Allende, que sostenía que más bien como centro de acopio. ¿Qué opina usted? ¿Se puede, en verdad, es práctico que el Congreso funcione para una de estas dos cosas o solo una? ¿Qué piensa usted? No, mire, yo lo dije recién en otra entrevista, creo que el senador Chaguán se entusiasma mucho. En esto hay que ser sereno para tomar decisiones y ver cuáles son los albergues que sirven más, que están mejor equipados, más adecuados para enfrentar una emergencia de esta naturaleza. A mí no me parece necesario que el aporte del Congreso a esta tragedia, como posterior a ella, sea abrir los jardines para que la gente pueda entrar. No me parece una decisión adecuada.
Diputado Cornejo, le agradecemos el contacto con CNN Chile a esta hora para analizar distintos puntos de la emergencia. Muy amable. Ok, muchas gracias a usted.